Listo. Por favor, lo que te voy a decir, que no te asuste, que no te desanime. Yo simplemente digo lo que pienso. Yo abandono mi carrera como docente y no logro entender muchas cosas de mis colegas de la facultad. Yo sé que ustedes siguen lo que todos siguen, pero a mí leer el capítulo 1 de la tesis de ustedes, se los digo con toda sinceridad, me aburre. Quizá ya estoy muy viejo, pero me aburre y me salta una mala espina. Eh, díganme que estoy equivocado. Y díganme que estoy equivocado con toda la sinceridad del caso, porque no quiero que llegue el día en que tengamos que presentarnos y ahí nos salte el chivo. Todo eso que ustedes tienen en la introducción, que está muy bonito, aunque es una historia del cacao, que curiosamente no tiene sujeto en todos los idiomas, porque no es un problema de lingüística, es un problema de lógica. Siempre en toda expresión verbal, escrita, tenemos un sujeto y tenemos un predicado. Y generalmente el predicado es bastante largo. En este caso es bastante largo el predicado, pero curiosamente no hay sujeto. ¿Cuál es el sujeto del que ustedes están hablando? Supuestamente es el cacao. Yo sé que es el cacao, pero por ningún lado lo dicen. Entonces hacen un larguísimo predicado de algo que no existe porque no tiene sujeto. Eso en términos de gramática, de lógica. Pero lo otro que a mí me preocupa es que ese predicado está muy bonito, tiene mucha información que de alguna manera se verifica con las estadísticas que ustedes tienen, como el caso de Gabón, el caso de Costa de Marfil, las cifras, pero quiero que pongan el corazón sobre la mesa los dos y me digan algo. ¿Quién redactó eso? Te sonríes, Austin, ¿no? ¿Quién redactó eso? ¿Esas son palabras de quién? ¿Son palabras de Yaeli? ¿Son palabras de Austin? ¿De quién son esas palabras que están ahí puestas? Sea, prácticamente económico, buenos días. Buenos días. Este, es de los dos. La idea como que es mía, y ella fue como que agregándole cosas ahí a lo que yo iba a poner. Seguro que lo redactaron ustedes. Es decir, no quiero que cuando esto pase por el antiplagio nos salga que ha sido tomado de algún texto que copiaron y lo pasaron. No, Si ustedes me garantizan eso, yo lo acepto. Pero es parte de lo que hemos leído, pero nosotros redactamos. Ok. Entonces los felicito porque redactan muy bien. ¿Ok? Los felicito porque redactan muy bien. Si este asunto gramatical es básico, se los voy a mostrar.
Aquí lo tenemos. Observa Yaili. Originalmente de la cuenca del Amazonas, es una planta tropical que pertenece a la familia tal tal. Ya era apreciado y utilizado por los antiguos mayas y aztecas. ¿Pero de quién estás hablando? Y sigues hablando. ¿Pero de quién? del cacao. Pero ahí le agrego que de ahí su nombre científico. Mija, sujeto de quién estoy hablando, predicado lo que estoy diciendo del sujeto. Nosotros, cuando no tenemos una buena costumbre de escribir, inclusive al hablar, solemos cometer ese error. Nos olvidamos del sujeto. Lo dejamos tan implícito. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy claro lo que estoy diciendo. Para ti es absolutamente claro lo que estás escribiendo. Tú me estás diciendo aquí que el cacao es una planta originaria de la cuenca del Amazonas. En tu mente está la plantita de cacao con las mazorcas. Para ti es transparente, claro. Pero para quien te va a leer y que no sabe lo que está dentro de tu cabeza, aquí no me estás diciendo absolutamente nada. Es decir, yo tengo que hacer un ejercicio bastante complicado, análisis de la producción y oferta de cacao en el mercado internacional. Entonces, debo de inferir que estás hablando de cacao. Esa costumbre, a veces mi mujer y yo trato de corregírselo. Ella me está hablando de algo y yo digo, pero ¿de quién me estás hablando? No, pero ya tú sabes que no, 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 yo no sé, por eso te pregunto, ¿de quién estás hablando? Dame cuál es el sujeto, ¿ok? Entonces aquí, para completar, la redacción está muy bien hecha. Confío en ti, Yaili, confío en ti, en que me están diciendo la verdad. Si es verdad que es tu redacción, finalmente encuentro a alguien que redacta bien. Amén. ¿Ok? Y me siento muy orgulloso de ustedes. Pero sí corríjanme esto, que son errores pequeñitos de redacción, pero que siempre tenemos que tenerlo en cuenta. En toda frase hay un sujeto, que es de quien hablo, un predicado de quien hablo, y dentro de ese predicado siempre hay verbos. En la oración debe haber un verbo que denota la acción. ¿Ok? Entonces, esos elementos son fundamentales para que otras personas que me lean puedan entender. Cuando yo lo escribo, yo lo entiendo perfectamente. ¿Por qué lo entiendo perfectamente? Porque forma parte de mi conocimiento. Entonces, para mí es claro, es transparente, no hay problema. Pero yo tengo que escribir no para mí, yo tengo que escribir para quien me va a leer. Entonces, yo no puedo dejar las cosas implícitas. ¿Ok? Entonces, confío en ti, confío en Austin. Aquí la información que ustedes tienen. Ay, ¿qué hice? Me salí. Aquí la información que ustedes tienen. Está perfecto. Ay, Dios mío. Pero me hubiera gustado también ver un poquito más
de lo que ustedes tienen en las estadísticas aquí reflejado. ¿Ya? Porque todo esto es información que ustedes han sacado de libros. Pero ¿qué es lo que han aprendido en su experiencia? Me gustaría haber reflejado algo de eso. Ok. Estas preguntas que tenemos acá, sáquenlas aparte y ténganlas en un papelito siempre a mano. Porque no son definitivas. Porque cuando estemos redactando el capítulo 4, es la respuesta a estas preguntas. Pero probablemente nos surja algo nuevo que amerite una pregunta nueva. O algo nuevo tan importante que de pronto debamos olvidar alguna de las preguntas para reemplazarlas por otras. Entonces, como estrategia de aquí en adelante, tengan estos elementos a la mano siempre. Las preguntas siempre, siempre tienen que tenerlas presentes. ¿Ok? Analizar cómo el sector cacauero puede el desarrollo. A ver. La importancia de esta investigación radica en analizar cómo el sector cacautero puede ser un medio para promover no el desarrollo de políticas, el desarrollo nacional, el desarrollo del país, el crecimiento económico, a través del comercio internacional. Ojo, las políticas no son un fin, las políticas son un medio. No confundamos el medio con el fin. Esto no es bueno porque aquí se pueden hacer políticas, no. Esto es bueno porque va a ayudar a crear empleo, porque va a permitir generar ingresos, porque va a permitir contribuir a la balanza comercial, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de lo cual las políticas son un medio para lograrlo. Ya ustedes saben lo que yo pienso de las políticas. Pero bueno, humildemente lo acepto. ¿Ok? Aunque no me gusten, humildemente lo acepto. Pero la política no puede ser un fin. Es una herramienta. ¿Ok? Es una herramienta de trabajo. No es un fin en sí mismo. Sea aún más competitiva. Sujeto predicado. El sujeto es masculino, el predicado es masculino. El sujeto es singular, el predicado es singular. ¿Ok? La producción marginal, perdón, nacional sea aún más competitiva.
la producción. El género y el número deben de cuadrar en del sujeto, deben repetirse en el predicado. ¿Ok? Entonces, hace esas correcciones. Debe ser una producción más competitiva, generando más riqueza para el país. En el escenario actual, el cacao sigue siendo... Aquí pon punto aparte, porque estás cambiando el tema. En el escenario actual, el cacao sigue siendo un producto importante para los ingresos nacionales. Punto seguido, no coma, punto seguido, mayúscula, porque estás sobre el mismo tema, pero estás cambiando la idea. Estás en una idea diferente, con Estados Unidos y la Unión Europea como principales destinos. Ah, no, está bien la coma, está bien la coma. Se puede destacar a estos, se puede destacar a estos países, no, a esta región, porque Estados Unidos es un país, la Unión Europea son muchos países, a estas regiones, por ser uno de los principales importadores de cacao que produce el país. ¿Esto es verdad? ¿Qué me dicen las estadísticas? Verifíquenlo en los últimos años qué ha pasado. Verifiquen sobre todo qué ha pasado con China, por ejemplo. Estoy especulando, ¿ok? Estoy especulando. Cabe destacar que las ventajas comparativas del Ecuador están disminuyendo. En términos de agregar valor al producto. ¿Qué me quieren decir ustedes con eso, chicos? ¿Qué significa agregar valor? A ver si tenemos la idea clara. Yaeli, Austin, ¿qué Dígame, significa, qué significa eso? Que el Ecuador no le agrega no le da valor agregado al cacao, sino que solo exporta la materia. Pero la materia prima, ¿y qué significa darle valor agregado? El transformarla. Ya, ahí tenemos un problema. Vamos a hablar de eso. No te olvides, hazme acuerdo de eso. De esta manera, la competitividad de las exportaciones depende de acciones estratégicas del sector privado y del mercado. Los productos exportados. Ya. Los objetivos también tenemos que tenerlos claros. Esta premisa de la investigación o lo que yo llamaría hipótesis, yo la pensaría un poco mejor. Pensémoslo a este fin de semana, ¿ok?
Pensémoslo este fin de semana. Bien, ¿qué significa agregar valor? ¿Cómo debemos de ver el concepto de agregar valor? Aquí hay dos puntos de vista distintos. Generalmente el que les enseñan a ustedes tiene un alto contenido de ideología marxista, parte de las premisas marxistas. Mi concepto de agregar valor no parte de no parte de premisas marxistas, parte de premisas neoclásicas. Ustedes son libres de pensar como quieran, pero les marco las diferencias y los absurdos que en un determinado momento puedan surgir. ¿Por qué le digo que ese concepto que ustedes tienen, Yali, que tú has aprendido y que tú me dijiste, es que hay que agregarle valor y transformándolo? Es una idea que parte del hecho de que quien agrega valor se llama trabajo. Es decir, el trabajo es lo único que agrega valor. Y entonces llegamos al absurdo de que no podemos exportar materias primas, que es lo que nos enseñaron los cepalinos a propósito, sino que tenemos que prohibir la exportación de materias primas, tenemos que dejar de ser exportadores de materias primas, porque le tenemos que agregar valor. ¿Y qué significa agregar valor? Transformarlo. Y ahí entonces surgen algunos problemas que parten de la ignorancia tecnológica. Cuando hablo de ignorancia tecnológica, me refiero a ignorar las variables tecnológicas. ¿Qué vale más? ¿Un guineo ecuatoriano o un puré de banano metido en un frasquito Gerber? Un puré de banano. No. El guineo ecuatoriano, la cotización que tiene en el mercado internacional es mucho más alta que el puré. ¿Con qué se hace el puré? Con el desecho. ¿Qué es lo que se industrializa? El desecho. Porque la fruta natural como fruta es mucho más apreciada en el mercado. Tiene más valor en términos de precios. ¿Quién determina el valor de las cosas? En el concepto marxista, el valor de las cosas está determinado por el trabajo socialmente necesario. En términos neoclásicos o términos liberales, el valor de las cosas está determinado por el consumidor, por la satisfacción que recibe el consumidor. Si tú le preguntas a un europeo qué prefiere, comer un puré de banano al que le han agregado azúcar y al que le han agregado un poco de químicos, y que está hecho con fruta que nadie quiere, que nadie compra, o prefiere comerse un guineo natural, te va a decir que prefiere el guineo natural. Yo te desafío que vayas a un supermercado y te compres un tarrito de ensalada de frutas. Si has comido las ensaladas de frutas de tarro, las Dos Caballos Argentina o la del Monte, ¿no las has probado tú sí, Jelly? Ok. ¿Cómo son las uvas que van en esa ensalada de fruta? ¿Las has visto?
Usted habla de los tarros que venden en las comisarías, pues no. Sí. Así Es- como, digamos, el durazno, pero vienen varias frutas. sí, esos tarros que llevan un poco de frutas No, adentro con almíbar, azúcar y un poco de vaina. ¿Sí los has comido? ya sí. Ok. ¿Cómo son Todos las Ujú. uvas que, naturales. cómo son las uvas que van adentro? Cuando tú vas al supermercado, tú ves unas uvas grandísimas, ricas, y las que están dentro de ese tarro, ¿cómo son? No me acuerdo bien, pero me parece que son más chiquitas y tienen como que otra textura. Son las uvas que nadie compra en el mercado. Entonces, el desecho del monte lo transforma en un enlatado, al que le agrega preservantes, que son cancerígenos. Entonces, tú me vas a decir que agregarle un cancerígeno a la fruta es darle más valor. No. ¿A qué fruta le agregas el preservante? ¿A qué fruta le agregas azúcar? A la que nadie compra en el supermercado, porque es muy chiquita, porque es muy fea. Entonces la industrializa, la haces bonita industrialmente. Pero si tú vas con lo que te venden una lata de esos productos, probablemente tú no compres dos frutas, dos duraznos o dos frutas naturales. El enlatado es más barato porque es de menor calidad. Entonces, no necesariamente porque industrializas, tú estás agregando valor. Las delatadoras no son tontas. Del Monte no va a comprar banano ecuatoriano de primera calidad que en Holanda, en Bélgica, en España o en Alemania se vende a casi $1 el guineo. No va a comprar ese guineo para meterlo dentro de una lata, pues. Los europeos no son tontos, no compran, no aceptan una sustitución de la fruta natural por una fruta procesada. Entonces, cuando tú tomas una fruta de primera calidad y la procesas, tú no le agregas valor, tú le restas valor. ¿A cuál le puedes agregar valor? A la que no tiene valor en el mercado, a la que nadie compra, lo que llamamos vulgarmente el desecho. Entonces, esa se procesa, esa se transforma en harina. ¿De dónde sale la harina de plátano? Del plátano de desecho. Me explico. No de la fruta buena. Ahora, ¿cómo yo puedo agregarle valor a mi cacao? Ustedes vieron el video de Holanda, el que les mostré. Ellos se especializan en agregarle valor a las cosas naturales. Suena como un contrasentido. ¿Cómo le agregan valor? A través de la tecnología. Yo puedo desarrollar una especie de cacao con un sabor y con un aroma distinto, que nadie más lo tenga en el mundo. Desarrollar una nueva especie de cacao. Tengo el territorio. Y ustedes ahí ponen una información muy interesante. Va del paralelo 20 norte al paralelo 20 sur. Fuera de eso, no hay producción. Entonces, si yo tengo esa característica física territorial que me da una ventaja sobre los demás, si yo a esto le aplico la ciencia,
yo puedo estar pensando en sacar especies distintas. Un cacao con más aroma, un cacao con otro tipo de sabor. ¿Qué es lo que hacen los holandeses? O producir un cacao a más bajo costo. ¿Qué es lo que hacen los holandeses con el tomate? ¿Qué es lo que hacen los holandeses con la papa? ¿Qué es lo que hacen? Tener una mayor productividad. Entonces, cuando yo tengo una mayor productividad, yo puedo ser más competitivo porque puedo vender más barato, porque mis costos son mucho menores. Pero ojo, la competitividad no concebida como se la enseñaron a ustedes, basada en salarios bajos. Yo soy más competitivo porque tengo moneda propia que devalúo. Entonces yo devalúo y cuando devalúo bajo los salarios y entonces soy más competitivo. No, yo soy más competitivo porque soy más productivo. ¿Y cómo aumento mi productividad? A través de la tecnología, a través del conocimiento científico, a través de la aplicación del conocimiento científico a esto. ¿Qué ventajas tengo? Mis competidores son países pobres del África. Yo tengo mucho más acceso a la tecnología. Lo que pasa es que tengo que desarrollarla. Lo que pasa es que tengo que abrir la cabeza. Y aquí hay algo que es importante. Nosotros no somos los dueños del conocimiento ni los dueños de la sabiduría, pero tenemos que desarrollar el conocimiento. Y entonces, desarrollando el conocimiento, podemos lograr lo que ha logrado Israel. Israel tiene un territorio que es un desierto y hoy exporta naranjas a Europa. ¿Y cómo es que Israel puede producir frutas en un desierto, aprovechando al máximo el uso del agua? Su famosa tecnología de riego por goteo. Pero no solamente eso. Hoy está comprando en Holanda tecnología para hacer el desierto mucho más productivo. ¿Qué significa que yo pueda producir más, mucho más en el mismo terreno con el mismo personal? Que mis costos están bajando. Que yo puedo pagar salarios más altos y sin embargo mis costos medios están bajando. Porque mis costos medios no bajan porque pago a salarios más bajos. Mis costos medios bajan porque aumento la producción con la misma mano de obra. Entonces, si yo en el mismo terreno logro duplicar o triplicar la producción de cacao con el mismo terreno y con la misma mano de obra, yo estoy reduciendo mis costos medios de producción. No porque estoy bajando salarios, sino porque estoy siendo más eficiente. ¿Ok? Entonces, en el enfoque de la productividad, por eso les pedí que vieran ese video, porque ese video es muy pedagógico en este sentido. Y les enseña muchas cosas que ustedes en economía no aprendieron. Ustedes aprendieron una economía estática, anticuada, donde la única manera de aumentar la competitividad es devaluando. Para eso necesitamos política monetaria, para devaluar. Y entonces cuando yo devalúo, los productos ecuatorianos bajan de precio en el mercado mundial y nos van a comprar más, hasta que devalúe el vecino y haga lo mismo. Y lo único que hacemos es que empobrecemos a las regiones. Lo único que hacemos es crear más pobreza de la que ya tenemos. Porque si Ecuador devalúa, Colombia no se va a quedar atrás y Perú tampoco. Entonces lo que vamos a tener a la larga es una región mucho más pobre, donde la competitividad cambia, pero
momentáneamente. Entonces, la única mecanismo que nos han demostrado los países desarrollados para aumentar la competitividad en la producción primaria es a través de la tecnología. Ya tenemos el ejemplo de Israel, ya tenemos el ejemplo de Holanda, tenemos el ejemplo de Nueva Zelanda, que en 1983 tiró a la basura el modelo sustitutivo de importaciones. Y todo esto requiere del concurso de la universidad, pero una universidad comprometida con la productividad, donde realmente se investigue cómo yo puedo crear nuevas especies que marquen una diferenciación de producto. Siempre hemos hablado de que tenemos el mejor cacao del mundo porque es un cacao de aroma que no hay más. Pero ese cacao ya se nos está acabando. Y no hemos sido capaces de reproducirlo. ¿Cómo es posible que no haya estudios genéticos que expliquen esa diferencia? ¿Cómo es posible que no haya estudios genéticos que ayuden a reproducir esa especie para ser más competitivos? Entonces, mi querido Austin, aquello de la transformación, cuidado. Te digo algo más. En una tesis anterior, que no la dirigí yo, la dirigió otra persona, pero era una persona muy allegada a mí, muy allegada a mí, y yo le metí mano. Descubrimos algo, ella trabajó sobre la quinoa. Una experiencia bastante sui generis, ella es de Chimborazo, de Chunchi. Yo siempre me reía porque le decía de Chunchi y ella se moría de risa, ¿ya? Pero ella trabajó muy bien sobre la quinoa y me enseñó muchas cosas sobre la quinoa. Y una de las cosas que descubrimos sobre quinoa es que Ecuador no solamente exporta quinoa, sino que también importa quinoa de Perú. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿y por qué exporta e importa? Ah, es que la quinoa del Ecuador es de mejor calidad que la peruana. Entonces el Ecuador importa quinoa barata de baja calidad para industrializarla y exporta la quinoa de mejor calidad a Europa. Importa quinoa barata, que es la que ustedes ven en los supermercados. Y la de alta calidad la exporta a precios mucho más altos de los que compra la quinoa peruana. Mi querido Austin, la industrialización no necesariamente genera valor agregado. Cuando con ella lo que haces es que reduces o le restas valor al producto natural. Bueno, chicos, se nos acabó. Estamos en el último minuto, en cualquier momento se corta. ¿Les quedó claro la película? Nos podemos Sí, reunir pero mañana si quieren. no nos vamos a reunir de nuevo hoy. Ya voy. Corto y abrimos de nuevo. Ya.